7:43, sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, importante el día de hoy porque hay 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que tienen que ser tramitadas en segundo y definitivo debate. Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye, está con nosotros. Asambleísta, buenos días. Entre las reformas que se plantean, están algunas que tienen que ver con secuestro extorsivo. ¿Con qué otras cosas más normales? Muy buenos días, estimado Milton. Un placer estar aquí contigo. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, en principio hay que decir que las reformas son bastante amplias en varios temas. Se están endureciendo penas en muchos casos, se están estableciendo nuevos delitos, tipificando nuevos delitos, e incluso se está eliminando ciertos beneficios penitenciarios que existían hasta la fecha, o que todavía están vigentes, digamos, ¿no? Eso es lo positivo, digamos, de parte de la reforma. Está planteada en ese sentido y es una muy buena arma para luchar contra la inseguridad. No obstante, de la revisión de las reformas que se encuentran planteadas, hemos identificado algunas que definitivamente nos llaman la atención y causan sorpresa y emergencia incluso, debido a que se está filtrando una agenda de impunidad. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y creemos que hay que impedirlo a toda costa, ¿no? Algunas que están siendo ingresadas o que fueron ingresadas de último momento. Sí, efectivamente, en el informe para segundo debate constan dos reformas específicas que nos parecen, digamos, sorprendentes. La primera es relacionada a la incorporación de una nueva causal en el recurso de revisión penal que existe ya vigente en el Ecuador. Este es el artículo 658. Vamos a ponerlo en pantalla para que más o menos entendamos de qué se trata y por qué genera tanta polémica que incluso la fiscal general del Estado ya ha advertido de una posible metida de mano en la justicia. El recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de ejecutoriada la sentencia condenatoria por una de las siguientes causas. En situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su calidad de entidades internacionales, identifican violaciones de derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias. Esto, en español, ¿qué significa? Ahí hay que explicarle un poco a la ciudadanía, Sí. estimado Milton. El recurso de revisión actualmente funciona y tiene su utilidad siempre y cuando existan hechos nuevos, desconocidos durante el proceso de juzgamiento por parte de los jueces. Es decir, puede funcionar cuando existe un elemento que no era conocido. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el tema de un delito de homicidio, que de repente la persona que supuestamente estaba asesinada o que había perdido su vida está vivo. Y por tanto, ese hecho nuevo modifica la realidad del proceso y por ende hay que revisar la sentencia en ese sentido. Hechos nuevos. Lo que está incorporando esta reforma es el análisis del derecho, el análisis de lo que ya fue objeto de trámite, de evaluación, de prueba dentro del proceso judicial y por ende ya no cabría revisarlo. Dentro de estos elementos están las posibles falencias en el manejo de los derechos humanos o el debido proceso o lo demás. Algo que ya está cuidado, está protegido y que de hecho forma parte ya de la sentencia. Ese es el elemento fundamental. Es decir, se está creando en los hechos, estimado Milton, una nueva instancia superior a la Corte Nacional de Justicia y superior a las sentencias ejecutoriadas ya vigentes en el Ecuador. Superior en términos además subjetivos. Además subjetivos, porque estamos hablando de elementos de derechos humanos que pueden ser interpretados de acuerdo al ojo que lo mire. Es decir, y siempre va a haber una objeción, por más mínima que sea, dentro de un proceso, así sea una falta de notificación de alguna cuestión pequeña o un elemento que no necesariamente modifique la dinámica del proceso, y eso puede ser objeto de evaluación a nivel internacional por parte de un comité de derechos humanos reconocido por las Naciones Unidas. Esto estaría sometido a un debate procesal sin necesidad de nuevas evidencias, de nuevas pruebas, es decir, un tema absolutamente, vuelvo a decir, de fuerza de poder político, de criterios subjetivos. Y de influencia política, porque estamos hablando de comités de derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas, que pueden ser cualquiera a nivel internacional. Entonces, de acuerdo a la ideología, de acuerdo a la cercanía política, podría darse que se obtenga un pronunciamiento de estos comités, con lo cual, abriendo este boquete, se puede permitir la revisión de las sentencias ejecutoriadas, dando al traste con esto
con el principio de unidad jurisdiccional, dando al traste con el principio de jerarquía jurídica, incluso yendo en contra de del sistema jurídico ecuatoriano como está concebido en la actualidad. Es decir, esta reforma podría dar pie precisamente a que todos los delincuentes con sentencias ejecutoriadas vayan a buscar en los comités de derechos humanos en el extranjero cualquier salvedad o solución a su problema para dar de baja esta sentencia. ¿Por qué lo relacionan ustedes con Rafael Correa? Bueno, por los tiempos, las condiciones y quienes lo presentan, estimado. ¿Quiénes lo presentaron? Lo presentó la Comisión de Justicia, que tiene mayoría correísta y liderada por Fernando Cedeño, que es miembro de la Revolución Ciudadana. A ver, y esto se pone en los últimos días para el informe final. Precisamente, está en el informe para segundo debate, no constando en el informe para primer debate, lo cual sorprende porque evidentemente estamos ante el intento de tomarnos del pelo a los asambleístas para aprobar, sin darnos cuenta, una reforma que podría beneficiar a los sentenciados, a los delincuentes y quienes tienen sentencias ejecutoriadas. El sin darnos cuenta está pasando con frecuencia en la Asamblea, porque el otro día nos quisieron meter ahí un aporte salarial en la ley del IVA. Y después nadie dijo, todos dijeron, yo no fui. Y ahora también otra vez, ¿quién se dio cuenta? Sorprende definitivamente, porque curiosa y paradójicamente en las comisiones más delicadas de la Asamblea Nacional, que son las dos económicas, la de justicia y la de fiscalización, no tiene presencia el Movimiento Construye, que efectivamente es quien alerta a la ciudadanía y pone en la opinión pública este tema y los otros temas que son también preocupantes. Es decir, hay muchos asambleístas que no leen los informes antes de aprobarlos y por ende terminan yendo al pleno elementos como estos, por ejemplo. Ahora, en la Comisión de Justicia sucede esto. Es decir, se pone una reforma que podría beneficiar a los prófugos y a los sentenciados y no se dijo nada en la comisión. Ahora, en el pleno, cuando ya tenemos conocimiento nosotros y otros asambleístas, sin duda alguna, es cuando salta la alerta y evidentemente nosotros lo ponemos en la opinión pública. Ahora, hay un montón de reformas, son 86 que recopilan más o menos 40 propuestas de proyectos. Es decir, es un entrevero de cosas que por ahí se buscaría que pasen algunas así por abajito. Bueno, de la revisión creemos que hay tres temas que son complicados. El tema precisamente del recurso de revisión que estamos analizándolo ahorita. El segundo tema es la reserva de la información respecto de las indagaciones previas, que también es un tema importante a mencionar. Ya vamos a mencionar eso. ¿Y el tercero cuál es? Y el otro es la incorporación de la imprescriptibilidad de ciertos delitos que podrían causar también un revuelo a nivel internacional. En ese tema, ¿por qué? El de la imprescriptibilidad. Porque lo que estaría cambiando es la constitucionalidad de estos elementos, porque los delitos imprescriptibles están en la Constitución. Entonces lo que se está queriendo hacer es poner a través de ley una imprescriptibilidad de ciertos delitos, lo cual iría en contra de la Constitución. Por ende, cualquier trámite manejado a través de esta reforma podría ser declarado inconstitucional y eventualmente declarado nulo esas sentencias. Entonces estaríamos arando en el mar. Un poco esa es la objeción respecto de la imprescriptibilidad. El tema de la revisión de sentencias. Me quedé con algo de por qué se cree que Correa sería beneficiado. Porque su defensa además argumentó que podría llegar a instancias internacionales sobre violaciones de derechos humanos. Lo dijo Andrés Arauz, estimado Milton, no lo decimos nosotros. Él anticipó que estarían buscando en comités de derechos humanos del extranjero cualquier tipo de pronunciamiento en ese sentido. Oh, sorpresa, inmediatamente se está reformando el Código Integral Penal, ingresan estas reformas que permitiría la presentación de un recurso de revisión con esa causal específica que ya fue anticipada por Arauz. Es decir, están en una agenda de impunidad. Es un tipo Lula da Silva, más o menos. Es un manejo muy perverso de las reformas, creo yo. Ante una posibilidad de hacer un trabajo profesional, positivo, de reformar hacia el futuro un Código Integral Penal más dinámico, de mejor calidad, ingresan este tipo de reformas que lo dañan completamente. Convierten un elemento positivo en un elemento negativo completamente y por tanto ya estaríamos en otro escenario, ¿no? O sea, tiene razón la fiscal general del Estado. Y ahí tenemos un comunicado que lo sacó ayer la Fiscalía. Esto fue antes de la entrevista que tuvo anoche la fiscal general con Carlos Vera. Veamos parte del documento de la Fiscalía cuando denuncia que esto sería una metida de mano en la justicia. Se pretendería obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito. Eso dice
la Fiscalía General del Estado. En un comunicado, más tarde la fiscal ya fue muy detallista en decir por qué esto sería una metida de mano a la justicia. Y aquí viene otro tema. Ahí dice la Fiscalía, escenarios que buscan instaurar la impunidad en nuestro país y un mayor desgaste a nuestro debilitado sistema de justicia. Tiene razón la fiscal. Absolutamente. Yo creo que la fiscal general tiene claro el panorama de la impunidad y por dónde quiere caminar. Estas reformas vienen precisamente a darle marco y sostén a esa agenda de impunidad. Y lo dice la fiscal en este tema también, que es importante, que es la obligación de archivar las indagaciones previas que se encuentran todavía vigentes. Hay delitos que evidentemente no se pueden investigar en cuestión de meses, de 6 meses, de 8 meses. Es imposible. Y darle un plazo perentorio para que estas investigaciones terminen en ese plazo es matarlas, es eliminarlas, es quererles sacar del escenario y de la competencia de la Fiscalía General del Estado. Algo que no podría ir de la mano con una agenda en contra de la inseguridad, en contra de la corrupción. Por tanto, eso es claro, nosotros lo hemos dicho y esperamos que los asambleístas reaccionen de una manera positiva. Ahora sí, vamos a la reforma del artículo 584 del COIP, que habla de la investigación previa. Ya escuché a analistas, a constitucionalistas y a penalistas decir, esto es legalizar a los campaneros. Sí, es legalizar. ¿Cómo es esto? Es legalizar a los campaneros, pero es incluso peor, estimado Milton, porque es quitarle el valor que tiene la información confidencial, quitarle de un organismo técnico como la Fiscalía General del Estado y otorgársela a la política. Es decir, volver político la información penal y la investigación penal. Ese elemento... ¿Por qué? Porque se levanta la reserva de la investigación y si usted quiere, mañana pide información reservada del caso Metástasis, por ejemplo. Le dan esa información y usted la puede divulgar como quiera, utilizarla en el pleno, en sus redes sociales. ¿Esto es lo que se está planteando? Así es otorgarle una protección política a una información técnica, es decir, darle el poder de la información a un político y no a la fiscal general del Estado. Es decir, quitarle el factor sorpresa que tiene la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo sus investigaciones, poder, digamos, hacer allanamientos, buscar a los delincuentes, cazar o incluso hacer el comiso penal. Es decir, hay muchos elementos que nos hacen pensar que lo que quieren efectivamente es legalizar el ser campanero. ¿Y quién presentó esta reforma? Son parte de las reformas de la comisión, precisamente. Ya, claro, pero alguien ha de haber propuesto. Entiendo que es el presidente de la comisión quien lo permite y somete a votación a sabiendas. ¿Aduciendo qué? Aduciendo que es parte de una agenda de trabajo conjunta y que es necesario que exista estas reformas para poder combatir la inseguridad. El discurso aguanta todo, el papel aguanta todo. No obstante, los hechos y las condiciones que se causarían si es que se aprueba son evidentes y lo ha dicho la fiscal. Pero bueno, las sospechas también aguantan todo. Las sospechas sí, pero estos son hechos reales. Estamos hablando de un recurso de revisión que se está permitiendo utilizar algo ya anunciado por parte de Arauz, por ejemplo. Es un elemento que ya lo conocemos. Sabemos que está en una agenda política que es parte de una agenda de impunidad. A ver, ustedes están sospechando que esto es para beneficiar a Correa, por lo menos el tema de la revisión de sentencias. Sí, sin duda. ¿Con argumentos válidos o solamente porque aquí...? Porque lo dijo el propio Andrés Arauz, no lo hemos dicho nosotros. Nosotros hemos cogido el fragmento de lo que dijo Arauz y lo sabemos, lo conocemos y vemos inmediatamente hoy día que eso es lo que se pretende legalizar ahora. Ahora, ¿cómo se va a votar esto? ¿En paquete? ¿Se vota reforma por reforma? En principio, nosotros hemos puesto la alerta en la opinión pública para que esto sea un elemento de análisis de parte de los asambleístas y de quienes deben tomar las decisiones en este momento, que es la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se debería votar? En principio, yo creo que estas reformas deberían ser archivadas. Si es que se pretenden mantener estos esquicios de estos elementos conversados aquí, deberían ser archivados. Todas. Todas. Si es o sea, que existe aumentar la pena del secuestro extorsivo, aumentar la pena del secuestro. Lo que pasa es que el endurecimiento de penas por sí mismo no mejora las condiciones de eso es otra discusión. Es otra discusión. Pero sí es importante decir, si es que se mantiene lo malo, es mejor archivarlo todo para tratar todo de cero. Y si es que es posible devolver a la comisión para que revise nuevamente y elimine estos elementos, eso tendríamos que promoverlo, pero si es que pretenden votar en bloque y aprobar las dos votaciones, también es algo negativo. Es decir, aquí
cabe o bien regresar a la comisión para arreglar estos problemas o en su defecto archivarla completamente. O sea, no necesariamente se tiene que votar hoy. En principio nosotros creemos que no se debe votar en las condiciones en que está. Gracias. Asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye sobre este paquete de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Terminamos la emisión de hoy, Liz. Así es, Milton. Aquí concluimos. Ya vienen las noticias de la comunidad. Tenga buen día. Buenos días.